escucha? Se escucha, doctor. Bien. No se olviden que máximo pueden tener, ¿ya? Así que los que están faltando, bueno, ya sabrán cómo arreglar. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Estamos con el temario del... Y estamos avanzando algunas enfermedades congénitas, ¿ya? Para decir, el paciente ya nace con eso dentro de su pulmón. Hoy día vamos a tocar otra enfermedad, se llama amartoma, ¿ya? Como hablamos anteriormente, el término OMA significa tumores por crecimiento anormal de tejidos dentro del pulmón. ¿Cómo son estos tumores? Son tumores sólidos. Como son tumores benignos, tienen una cápsula propia, dura, franco-amarillenta. Mayormente el tejido que predomina en este tipo de tumoraciones es el tipo cartilaginoso, ¿ya? Entonces, pero también aparte del cartílago puede tener epitelio bronquial, tejido graso, puede tener fibras musculares y tejido linfático. Ya, miren, tiene muchos tejidos. Entonces, es una tumoración sólida. ¿Ya? Mayormente están ubicados en la periferia del pulmón. Rara vez está dentro de un bronquio, pero la mayoría es lo más frecuente encontrarlos en zonas periféricas. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como todas las enfermedades congénitas que hemos visto hasta este momento, todas son asintomáticas. ¿Ya? Todas estas enfermedades congénitas son encontradas en forma fortuita. ¿Ya? Se hacen sacar una radiografía por una cosa y resulta que aparece una imagen nodular. Pero el paciente no tiene ninguna sintomatología a causa de este nódulo. ¿Ya? Solamente cuando está cerca de algún bronquio puede dar algún tipo de síntomas como tos o hemoptisis. Pero la mayoría de las veces su forma de presentarse es asintomática. ¿Cómo se ve en la radiografía? Esta tumoración se la ve en la radiografía, se ve una imagen nodular. Tiene una imagen clásica, ¿ya? Una imagen clásica, patognomónica, que se llama imagen en moneda o coin lesion, ¿ya? Lesión, coin en moneda, lesión en moneda, ¿ya? Es el clásico en el amartoma. ¿Cuánto mide? Normalmente mide entre 3 y 5 centímetros de diámetro. Es pequeño, bien redondeado, como si fuera una moneda, ¿ya? Este amartoma, como cualquier otro proceso tumoral, la única forma que vamos a saber que se trata de un amartoma es, ¿ya? Pero por frecuencia, si es un paciente asintomático, que puede encontrar en forma fortuita, se sospecha de un, ¿ya? Entonces, se ve en la radiografía una imagen en moneda, ¿ya?
coin lesion, bien redondito, ¿ya? Como es de contenido sólido, entonces se va a ver blanco, ¿ya? A una simple vista, si ustedes muestran a cualquiera, esta es una imagen nodular, ¿ya? Puede ser tumor benigno, maligno, puede ser muchas cosas. Pero por frecuencia nosotros, y si es un paciente asintomático, vamos a sospechar que es un amartoma. ¿Y cómo lo confirmamos? Solamente cuando hagamos la resección y lo mandemos al patólogo, ¿ya? Pero es mucho más frecuente esta imagen nodular en moneda, se trata de un amartoma. Tomográficamente, ya, una imagen bien redondeada, que tranquilamente puede ser un amartoma. ¿Cuál es el tratamiento del amartoma? Como todo nódulo pulmonar, su tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Hay que hacer la exéresis total del tumor. Es un procedimiento sencillo, es fácil liberarlo de las estructuras vecinas y se lo puede sacar con simple enucleación, ¿ya? Cuando ustedes saquen alguna tumoración que es fácil, bien encapsuladita, se llama enucleación, ¿ya? Enucleación. Si sacan el lobo ocular, se llama enucleación ocular, ¿ya? Entonces, toda estructura redondeada que es fácil de retirar de estructuras vecinas, se hace una enucleación, ¿ya? Entonces, este amartoma, a un principio, miren, esta es la imagen con el que le va a llegar el paciente. ¿Ya, doctor? Me hicieron una radiografía y miren lo que encontraron. Así va a venir el paciente porque prácticamente es asintomático. A ver, quiero que me revise, doctor. Allá ustedes ocultan, no, bien, buena entrada de aire, no tiene dolor, no tiene ningún síntoma. Ustedes ven la radiografía y ven esa imagen redondeada. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, tipo de paciente, si es asintomático, decirle que se tranquilice, que se trata de un tumor, ¿ya? Un tumor. Lo más frecuente es de que se trate de algún tipo de amartoma, ¿ya? Y es de características benignas. Pero sí, la única forma de poder determinar si esto es un amartoma en forma definitiva es con un procedimiento quirúrgico que es la enucleación, ¿ya? Entonces, esa es la conducta que ustedes tienen que saber con respecto al amartoma. Doutor, buenas noches, uma perguntinha. Claro. Caso o paciente ligue a nós encaminhamos para o centro oncológico ou podemos, ou para um cirurgiano, alguma coisa assim, ou... Sí, E quando terminamos seremos clínico general, ¿no? claro, o sea, como médicos generales ustedes van a estar en un inicio haciendo su provincia, van a estar pues en la provincia, ¿ya? Van a estar en la provincia. Entonces, justamente si le toca a algún paciente, ustedes, este paciente tienen que referir, ¿no? Tienen que referirlo a un centro de referencia. Del departamento del Beni, el centro de referencia es el Hospital Germán Busch, el Hospital Trinidad, ¿ya? Pero entonces ustedes tienen que tener las bases, ¿ya? Para hacer un buen diagnóstico. Estamos teniendo muchos problemas con los médicos de provincia porque están refiriendo mal los pacientes, ¿ya? No están haciendo un buen diagnóstico, vienen los pacientes todos alterados porque no le dan una buena explicación, ¿ya? Entonces, la conducta es esa. Ustedes reciben al paciente,
ven esa imagen, tranquilícenlo al paciente y explíquenle que aunque esté asintomático, lo ideal es retirarlo, hay que hacer una excelencia. ¿Ya? Entonces, llenan su hojita de referencia y comunican, hay un médico encargado de referencia, le dicen, doctor, tengo este paciente para referir, y él se encarga de hacer todos los trámites para que llegue acá a la ciudad de Trinidad. Como son pacientes que no están graves, todo eso, incluso ustedes mismos le dan la ordencita y con calma puede venir y sacar su ficha para el servicio de cirugía, ¿ya? Para el servicio de cirugía, y ya nosotros los encaminamos para resolver su problema, ¿ya? Ya, gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta con el amartoma? Bien, se dan cuenta, no es una patología difícil, pero sí tiene que estar dentro de sus conocimientos de medicina general. Hay otra enfermedad, es muy infrecuente, ¿ya? Se llama fístula arteriovenosa. Como dijimos, la fístula es la comunicación entre dos estructuras, ¿ya? Entre dos estructuras. En este caso, la fístula arteriovenosa, hay una comunicación entre la arteria y la vena pulmonar, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué pasa? A ver, le voy a preguntar a Paula Vaca. ¿Está? ¿Está o no está? Sí, doctor. Una pregunta. En el pulmón, ¿quién lleva la sangre oxigenada? ¿La arteria o la vena? La arteria, doctor. Lisbanet Choque. ¿Cómo es la cosa? Lisbanet está. Tiene falta entonces esta Lisbanet. María Rioja. La arteria, doctor. La arteria lleva la sangre oxigenada. A ver, Walber. ¿Está de acuerdo con tu compañera? Buenas noches, doctor. La sangre oxigenada va a través de la arteria, ¿sí? No, es vena. ¿No? Es la vena pulmonar, doctor. Se Sí, lleva la es sangre vena. La vena. oxigenada. Cuando se trata de circulación menor, sí, es a través de vena. Exactamente. ¿Ya? No se olviden de la aurícula del ventrículo derecho, es sangre sin oxígeno, ¿no? Entonces sale la arteria pulmonar con sangre sin oxígeno. Sin oxígeno. Pasa a los pulmones, se oxigena la sangre y esa sangre oxigenada pasa a la vena pulmonar y de la vena pulmonar recién va y cae en la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo bota la circulación sistémica recién la sangre oxigenada a través de las arterias. ¿Ya? Entonces es al revés. Ya no se van a confundir. Esos son conocimientos básicos, ¿ya? Básicos que ustedes tienen que saber. ¿Ya? No pueden dejarse pillar así, con conocimientos muy básicos. ¿Ya? Entonces, en esta fístula arteriovenosa, entre la arteria y la vena pulmonar hay una comunicación. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cierta parte de la sangre que pasa por la arteria, antes de entrar
al pulmón para oxigenarse, se pasa a la vena pulmonar. Entonces, de la vena pulmonar, esa sangre sin oxígeno pasa hacia la aurícula izquierda del corazón. ¿Qué quiere decir? Que sangre que no ha habido intercambio gaseoso se está circulando a nivel sistémico. Entonces, estos pacientes tienen hipoxia, pero no es porque tengan un problema a nivel pulmonar, es por esto, por la fístula arteriovenosa. Esto es lo que le decía. Fístula es la comunicación entre dos estructuras, ¿ya? Normalmente esto tiene que ser separado. Pero antes de que entre la arteria pulmonar hacia los pulmones para que la sangre oxigenada vuelva a la vena con sangre oxigenada, antes de que vaya, se pasa directamente la sangre, una parte de la sangre sin oxígeno, a la vena, de la vena al corazón, del corazón a la circulación. Entonces, sangre no oxigenada está pasando a circulación sistémica. En eso consiste la fístula arteriovenosa. El tamaño de esa fístula puede variar. Varía entre 1 a 4 centímetros. Puede haber una, puede haber 2, 3, 4 fístulas arteriovenosas, ¿ya? Pero mayormente está ubicado en la periferia pulmonar, ¿ya? Entonces, estas alteraciones hacen de que sangre sin oxigenar pase a la circulación sistémica. Esa es la consecuencia de esta fístula. ¿Cuáles son los diagnósticos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Ya? Como su principal consecuencia es que no haya oxígeno, el paciente va a presentar cianosis, ¿ya? Va a presentar una coloración azulada. Pero ¿dónde va a presentar? De preferencia, ¿ya? Va a ser en la punta de los dedos, ¿ya? Tiene esa coloración cianótica azul. Y como tiene mucha oxigenación y es todo el tiempo, no es por rato que está la hipoxia, sino es en forma permanente, para poder compensar, los dedos adquieren una forma redondeada, que se llama dedos en palillo de tambor. ¿Ya? Mire, como el examen físico, ¿ya? Nos puede hacer percatar de que el paciente está sufriendo tiene un antecedente de cianosis de larga edad, ¿ya? Si tiene los dedos en palilla de tambor, y aparte que hacemos un control de hemoglobina, el paciente tiene poliglobulia, ¿ya? Tiene aumento de los frecuentos de eritrocitos. ¿Para qué? Para tratar de compensar el cuerpo, para tratar de compensar esa hipoxia, produce más glóbulos rojos. Entonces, a pesar de que el paciente es poliglobúlico, tiene muchos eritrocitos por demás. A ver, Nazaria. ¿Está Nazaria? ¿No hay Nazaria? Sí, doctor. ¿Cuánto es el valor normal de los glóbulos rojos? ¿Sabes? Am, ah, no recuerdo, doctor. Ya, a ver, Wendy. Wendy Valeria. ¿No hay? Bueno, me han dejado pillar estas chicas. Falta. Yorka. Sí, doctor. Valor normal de, ¿cuánto es el valor normal de los glóbulos rojos?
de 4.500 a 5.000, doctor. No. Puede variar, ¿no? Va de 3.5 millones a 5 millones. ¿Ya? Normalmente la mujercita tiene menos, ¿ya? Y el varón tiene más. ¿Ya? La mujer tiene 4 y el varón tiene 5. ¿Ya? Pero esos son los valores normales. Entonces, poliglobulia, estos pacientes están por los 6, 7 millones de eritrocitos. ¿Ya? 6, 7 millones de eritrocitos en el control laboratorial que nosotros podemos. No se olviden, pulmonarmente ellos también. Su corazón está normal, por eso tienen un pulso y presión. ¿Ya? Pero sí tienen pacientes cianos. ¿Ya? ¿Cómo se ve? ¿Cómo vamos sospechando? Entonces ya clínicamente hemos detectado que el paciente tiene palillos, dedos en palillo de tambor con cianosis periférica, ya, y tiene poliglobulia en los estudios que nos han salido de laboratorio. Pedimos aparte una radiografía de tórax para ver si es que hay algo a nivel pulmonar, y lo que vamos a ver solamente son imágenes blanquecinas, ¿ya? Algunas imágenes blanquecinas. Aquí nos tenemos que apoyar sí o sí en una tomografía, ¿ya? Para saber exactamente a qué niveles están ubicadas estas fístulas arteriales. Y hay otro estudio más específico que es para la parte vascular, que es la arteriografía. ¿Ya? Este estudio de arteriografía, nosotros acá en Trinidad todavía no lo tenemos. ¿Ya? Es un estudio en el cual se pone contraste endovenoso y con un aparato de rayos X dinámico se va viendo cómo se pinta totalmente la circulación, y se puede ver que está a nivel pulmonar. Entonces, es de gran ayuda para el diagnóstico exacto la arteriografía. ¿Y qué más nos puede dar? ¿Ya? Se ve lo que va yendo por la arteria y cómo se pasa la vena. ¿Ya? Se ve el flujo, cómo pasa. Un estudio dinámico. ¿Ya? Se ve en una pantalla lo que está ubicado en la fístula. Y este estudio de arteriografía no solamente nos sirve para hacer el diagnóstico exacto, también nos sirve para hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque a través de este procedimiento se puede meter un catéter a través arterial, llegar al lugar de la fístula, con un catéter llegar hasta la fístula, y se inyecta una sustancia esclerosante. ¿Ya? ¿Para qué? Para cerrar el defecto. Ese tratamiento se llama embolización. ¿Ya? Memorícense bien, este es un tratamiento que se llama embolización. Es una sustancia parecida a la que se utiliza para hacer la escleroterapia de las varices en las extremidades inferiores. ¿Ya? Usted canaliza una vena varicosa, inyecta esta sustancia esclerosante y lo que hace es tapar y ocluir esa vena para que ya no funcione. Lo mismo aquí, a través del catéter, a través de la arteriografía, llegan al lugar, sitio, está la fístula, e inyectan la sustancia y lo que hacen es cerrar, ¿ya? Ocluir
esa fístula para que no pase sangre sin oxigenar a la vena, a la parte venosa pública. Cuando son ya grandes las fístulas amplias, grandes, hay que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y el tratamiento quirúrgico, ¿en qué consiste? Consiste en la resección de ese segmento afectado, ¿ya? Entonces, con la tomografía, ubicamos bien en dónde está, vemos si el defecto es grande o no es grande, hacemos una arteriografía que nos muestra en tiempo real el tamaño que tiene la fístula. Si no es muy grande, se puede hacer una embolización. Pero si es de grande, el tratamiento es quirúrgico. Hay que resecar el segmento afectado. ¿Ya? ¿Ha quedado alguna duda de esta fístula arteriovenosa, jóvenes? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta que tenga? Bien. Entonces, van a repasar bien. Como le digo, es muy infrecuente, pero pues se encuentra de todo en las provincias, ¿ya? Sobre todo esos lugares donde se meten entre primos, entre familiares, salen todos defectuosos algunos, y no es raro encontrar, ¿ya? Entonces, cuando vean a un paciente con dedos en palilla de tambor, cianosis, y encima en su hemograma está con poliglobulia, sospechen de una fístula arteriovenosa pulmonar. La bronquiectasia ya son alteraciones a nivel de los bronquios. ¿Ya? Cuando son de origen congénito, su clínica, tratamiento no difiere de las bronquiectasias de las que se adquieren en la vida. ¿Ya? Esto vamos a desglosarlo mucho mejor cuando estemos viendo ya bronquiectasias adquiridas. ¿Ya? Lo que le puedo decir es que ya últimamente las bronquiectasias en niños, los que llegan a prejuveniles, ya no se encuentran mucho, gracias a que ya hay una especialidad como la pediatría, que evitan de que los niños lleguen a este estado de bronquiectasia. ¿Ya? Lo que les puedo adelantar de las bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios, pero es una dilatación ya definitiva. ¿Ya? No se olviden que los bronquios tienen la capacidad de dilatarse y contraerse. ¿Ya? Tiene, gracias a su musculatura lisa que tiene, el bronquio se dilata y se contrae. ¿Ya? Pero procedimientos infecciosos crónicos hacen de que esa capacidad que tiene el bronquio se pierda y queda un bronquio dilatado. ¿Ya? Ya no puede contraerse, queda como, prácticamente podemos decir que queda como una manguera, un tubo. Pierde todas las capacidades que tiene el bronquio, como es secreción mucosa, que sirva, que tenga los cilios para poder expulsar algunas bacterias que quedan a nivel bronquial para sacarlas hacia arriba. Pierde toda esa capacidad, ¿ya? Queda prácticamente como, afortunadamente ya congénitamente no llegan, son muy raros los casos de los niños. Tiene que ser realmente un caso muy grave para un niño que llega a la vida adulta con bronquiectasia. Esperen un segundito. Ya. En el adulto, ¿ya? En el adulto,
mayormente está dado por enfermedades crónicas, ¿ya? ¿Quién te puede dar bronquiectasia? Puede dar bronquiectasia una tuberculosis, te puede dar bronquiectasias un fumador crónico, ¿ya? Un fumador crónico. Pacientes que han estado continuamente sometidos a infecciones respiratorias, pacientes que trabajan en las minas, ¿ya? Son pacientes propensos a tener y sufrir esta enfermedad. Esta enfermedad de las bronquiectasias se caracteriza porque el bronquio pierde su capacidad funcional como bronquio, ¿ya? Hay una destrucción, ¿ya? ¿Destrucción de qué? De las fibras musculares y elásticas, ¿ya? Producen también alteración a nivel del cartílago, o lo vuelven muy blando o lo calcifican. Ya imagínense, ya ese cartílago blandito, que tiene esa capacidad de poder tener cierta flexibilidad, que pasa a ser calcificado, es un bronquio que prácticamente no sirve para nada. Igual las glándulas que producen moco, sobre todo moco, igual se ven alteradas, se van atrofiando y no pueden movilizarse bien la producción que tiene el bronquio para poder expulsar hacia afuera todas las producciones glandulares, ¿ya? Y como no pueden sacar las flemas, las producciones, como se queda dentro del pulmón, esa flema se sobreinfecta y aparecen neumonías. Son pacientes realmente complicados, ¿ya? Complicados. Por eso son las campañas que se hacen para todos los fumadores, ¿ya? Que no lleguen a este estado, ¿ya? De bronquiectasia. Igual se trata de proteger a nuestros mineros, ¿ya? Para que no lleguen a este estado, porque una vez llegan a este estado, es un estado irreversible. Ya no se puede hacer absolutamente nada, ¿ya? ¿Qué también puede producir bronquiectasia? Pueden producir factores obstructivos, ¿ya? Sobre todo lo que son tumorales, o algún cuerpo extraño que se ha quedado mucho tiempo tapando algún tipo de bronquio. La bronquiectasia también pueden ser, no necesariamente son que todos los bronquios se ven afectados. Pueden haber bronquiectasias de un solo lóbulo, de un solo segmento, ¿ya? No es que siempre es todo el pulmón, ¿ya? Son ciertos lugares, ciertos segmentos pulmonares que están afectados, ¿ya? Si vemos al microscopio, uno de estos tipos de lesiones van a ser lesiones, pueden ser difusas. Difusa quiere decir que está en todo el pulmón, o pueden ser circunscriptas, que están en solamente un área pulmonar, ¿ya? Cuando son de tipo circunscripta, que están en un solo lugar, es el 40% de los. Que se afecte solamente un pulmón, el 15% de los casos, y que ambos pulmones estén también alterados, se da en el 25% de los casos, ¿ya? Sobre todo, ambos pulmones que tengan bronquiectasia son pacientes, pues, que han estado sometidos a sustancias irritantes por mucho tiempo. Fumadores, trabajadores de las minas, que han trabajado con asbestos, ¿ya? Esos se ven alterados ambos pulmones. En cambio aquí, cuando son circunscritas, son porque han tenido algún tipo de obstrucción a nivel bronquial, ¿ya? Mayormente están afectados los segmentos basales, ¿ya? Seguido por el lóbulo medio. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven
los bronquios macroscópicamente. Cuando nosotros hacemos la cirugía y lo vemos, se ven cilíndricas, pueden ser con ciertos sacos, como dice aquí, en forma arrosariana, como si fuera un rosario, ¿ya? Tiene dilataciones, constricción de dilatación, constricción, tiene esa forma arrosariana. Los lugares donde están las bronquiectasias, ese bronquio enfermo, al principio el parénquima pulmonar, ¿ya? Pero ya con el tiempo se va afectando incluso el parénquima pulmonar, ¿ya? Porque el bronquio se ve afectado, ¿ya? ¿Qué aparece con el pulmón? Puede haber atelectasias, pueden haber inflamaciones, anemonitis crónica, o simplemente esa parte del parénquima pulmonar contiguo a la bronquiectasia puede tener tejido cicatriz. Al microscopio, ¿qué pasa con el epitelio del bronquio? Prácticamente casi está ausente. Ya tanto ha sido la sustancia irritante que lo ha matado ese epitelio que tiene cilindro. ¿Ya? Como tiene epitelio, directamente se observa polar. ¿Ya? Sus fibras musculares y elásticas que tiene el bronquio, igual, están muy disminuidas o prácticamente ausentes, dependiendo de qué etapa evolutiva está. Si es muy avanzado, ya no tiene nada de músculo y están totalmente ausentes. El cartílago también se ve afectado, ¿ya? Entonces, como se han podido dar cuenta, las bronquiectasias, para que llegue a bronquiectasia un paciente, tiene que ser un paciente muy descuidado con su salud, ¿ya? Muy descuidado con su salud y que ha tenido una mala vida. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Ya? El diagnóstico lo hacemos principalmente por los antecedentes, ¿ya? ¿Qué tipo de vida ha llevado el paciente, ¿ya? Y su principal molestia de estos pacientes es la infección, ¿ya? Porque como no puede sacar las secreciones, se empiezan a producir. ¿Qué síntomas refiere este paciente? Refiere tos y expectoración mucopurulenta. Pulmón izquierdo es el que está más afectado. Imagínense, aún sin tener infecciones, estos pacientes tienen tos con flema
Imagínense cuando ya tiene algún proceso infeccioso, ya sea viral o bacteriana. Aparte de la tos, le viene fiebre, todos los signos y síntomas de una infección. Fiebre, taquicardia, alza térmica, malestar general. ¿Ya? Ni siquiera es porque la tos con flema el paciente la tiene porque tiene una infección. Es su estado ya así de ese paciente. ¿Ya? Todo el tiempo está tosiendo y botando flema. Todo el tiempo. Y aparte, si le viene algún tipo de infección, eso se complica aún más. ¿Ya? Laboratorialmente, ¿qué nos puede ayudar un laboratorio? ¿Ya? Siempre el laboratorio nos va a ayudar un cultivo de antibiograma. ¿Ya? ¿Cultivo de antibiograma de qué? De la expectoración. ¿Para qué? Para saber si hay algún proceso infeccioso de este paciente. Es difícil saber si es por una bronquiectasia o aparte tiene un proceso infeccioso. Y también tenemos que descartar si no tiene tuberculosis, que es el bacilo de Koch. ¿Ya? Eso en los laboratorios nos pueden ayudar, pues no nos sirve para nada. ¿La radiología convencional nos ayuda? Sí, claro que sí. ¿Qué nos va a poder ver? Nos va a poder ver todo lo que son los bronquios, ¿ya? Que se llama broncograma aéreo. Eso es lo que tenemos que buscar a nivel bronquial, ¿ya? ¿Qué vemos a nivel bronquial? Miren, se puede ver los bronquios claritos. Miren, estas imágenes tubulares, ¿ya? Miren cómo se ven los bronquios tubulares. Normalmente lo que tenemos que ver aquí es la trama vascular, no tenemos que ver los bronquios, pero se ven, miren, los bronquios claritos. En este caso son a ambos pulmones, miren, y está más localizado, como dijimos, en la parte basal, en la parte inferior pulmonar. ¿Ya? Aparte aquí de los bronquios dilatados que se ven ciertas condensaciones, ¿ya? Puede ser acumulación de flemas, moco que tiene. ¿Ya? Pero miren cómo ya nos ayuda en el diagnóstico una simple radiografía. En este caso, ¿se puede hacer una broncografía? Sí, se puede hacer. Podemos introducir una camarita dentro de los bronquios para poder ver el daño que hay de estas bronquitas. ¿Ya? Se va entrando con la camarita, se ve el bronquio que está normal y a veces se llega al lugar de la bronquiectasia y más o menos nos sirve para ver qué cantidad del pulmón se encuentra afectada. Okay. Esta es una radiografía ya de perfil, lo que le decía, miren cómo se ve claramente los bronquios. Pero miren, es una radiografía que se ha hecho con contraste a nivel bronquial. ¿Ya? Nos va mostrando los bronquios ya con contraste, por eso se ve blanco, los lugares de los bronquios que están totalmente dilatados. ¿Ya? Otro estudio que nos ayuda muchísimo es la tomografía computarista. ¿Ya? Nos ayuda a determinar bien exactamente los segmentos pulmonares que están con esta bronquiectasia. ¿Ya? Nos puede ayudar. En este caso, ¿ya? En este caso, todo este pulmón se encuentra afectado. ¿Ya? A menos en este corte, todo este corte está afectado. No solamente está afectado el bronquio, que está dilatado, miren cómo se ven estos tubos, sino el parénquima pulmonar ya también se encuentra afectado con esclerosis. ¿Ya? Se encuentra con esclerosis, con fibrosis. Está fibrosado también el parénquima pulmonar y no solamente los bronquios. Este es un pulmón todavía aún peor. Miren cómo se encuentran los bronquios totalmente afectados.
casi parénquima pulmonar ya no existe. Así, los que son, ya saben, los que fuman, ya saben a lo que pueden llegar. La broncoscopía, lo que decimos, la broncoscopía podemos meter una camarita, ir viendo, ¿ya? Qué bronquios están normales, cuáles están alterados. ¿Ya? Podemos hacer una espirometría también para ver qué volúmenes respiratorios maneja el paciente. Bueno, una vez hacemos el diagnóstico del paciente, prácticamente ya son bronquiectasias, porque ustedes al llegar al diagnóstico de bronquiectasias están diciendo que su estado es irreversible. Por mucho tratamiento que le hagan, ya el paciente está con esos bronquios totalmente destruidos. ¿Ya? Entonces, han hecho la clínica, sospechado, sacan su radiografía, ven el segmento afectado, hacen una broncoscopía, meten la camarita y le va a mostrar qué lugares, qué bronquios están afectados y en qué cantidad. Y una tomografía también que le sirve para poder determinar exactamente qué segmentos pulmonares están afectados. ¿Qué le podemos ofrecer a este paciente? Lo que este paciente se queja mucho son de la flema. Entonces tenemos que hacer maniobras fisioquinésicas. ¿Ya? Tenemos que agarrar a un fisioterapeuta para que nos ayude a hacer la fisioterapia, ¿ya? Respiratoria, que nos ayude a sacar esa flema, ese moco que tienen a nivel pulmonar. ¿Para qué? Para evitar que se infecte. ¿Ya? Si tiene algún tipo de infección, podemos usar antibióticos o algunos broncodilatadores. ¿Ya? Entonces, el fisioterapeuta pues ya sabe, su trabajo va a ser ponerlo de un lado al paciente, de otro, para que pueda botar la mayor cantidad de flemas que tiene a nivel pulmonar. ¿Ya? Con la endoscopía, la broncoscopía, ¿qué nos va a ayudar también? Nos va a ayudar si causante es algún cuerpo extraño que tiene dentro del bronquio, bueno, pues lo va a retirar. ¿Ya? Esa es la ventaja de la endoscopia. Pero si el paciente es un fumador o ha trabajado en las minas, la endoscopía no nos va a servir casi de nada, solamente en el tratamiento, pero sí para el diagnóstico. Pero para el tratamiento casi no nos va a servir para nada. Solamente en el caso de que la etiología sea algún cuerpo extraño que tenga. Entonces, estas bronquiectasias, ¿ya? Cuando vemos de que son bronquiectasias circunscritas, ¿ya? No se olviden que las bronquiectasias pueden ser unilateral, bilateral en los dos pulmones y pueden ser circunscritas. Solamente aquí, en las bronquiectasias circunscritas, hay indicación quirúrgica. ¿Ya? Cuando el pulmón está muy afectado, ambos pulmones, el tratamiento quirúrgico está por demás. ¿Ya? No se puede hacer nada, ya está todo el pulmón afectado, entonces no se puede hacer. Pero cuando son lesiones circunscritas, que son zonas, segmentos pulmonares, aquí sí la cirugía puede hacer algo, incluso puede ser curativo, ¿ya? Para que el paciente no esté botando flema y flema y flema y flema, retiramos los segmentos afectados, entonces sin esos segmentos afectados el paciente ya no va a estar tos y botando. ¿Ya? A veces puede ser también paliativo. ¿Ya? Podemos sacar una parte, no podemos ser curativos, pero por lo menos disminuimos la cantidad de tos y flema que puede botar el paciente. Entonces, muy importante,
¿Cuándo hacemos, cuáles son las indicaciones quirúrgicas en las bronquiectasias circunscriptas? No estamos hablando de las bronquiectasias generalizadas, solamente en las circunscriptas que están localizadas. ¿Cuándo indicamos la cirugía? ¿Cuándo usted le va a decir, señor, señora, usted tiene que someterse a un procedimiento? Cuando las complicaciones sépticas del paciente ¿qué quiere decir? La neumonía en forma reiterada y es muy difícil controlar, ¿ya? Pero sí están localizadas, circunscritas. Ya no se olviden, esto es muy importante para que ustedes memoricen cuándo se indica la cirugía. Bronquiectasias circunscritas, localizadas, únicamente, ¿cuáles lo mandamos a quirófano? Cuando a cada rato aparece con neumonía el paciente. Ya el paciente empieza con hemoptisis frecuente, ¿ya? O cuando el paciente está ya cansado de tanto toser y botar flemas, ¿ya? Esas son las 3 indicaciones para pensar en procedimientos quirúrgicos en las bronquiectasias circunscritas, ¿ya? No se vayan a olvidar. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico básico de estos procedimientos? Es la resección, ¿ya? ¿La resección de qué? Del segmento afectado. No se olvide que solamente son en las bronquiectasias circunscritas que está indicada la cirugía. En las otras generalizadas está por dentro, ¿ya? Entonces, resecar el segmento donde están las bronquiectasias es el tratamiento de elección. Siempre tenemos que ligar los vasos sanguíneos y los bronquios, ¿ya? Eso es muy, muy importante para que el paciente no tenga problemas post-quirúrgicos. A veces, siempre lo ideal es quitar lo menos posible, pero a veces tenemos que sacar un lóbulo, ¿ya? O a veces tenemos que sacar todo el pulmón para que sea, ¿ya? Trataremos de hacerlo lo más económico posible, en sacar la menor cantidad de pulmón, pero a veces no queda otra que sacar todo el pulmón, ¿ya? Siempre, lo que le decía, como en los bleb pleurales, quistes broncogénicos, actualmente la sutura mecánica es lo ideal. Ya le he mostrado en qué consiste la sutura mecánica. Pero a veces por la situación económica que tenemos los pacientes, es difícil acceder, pero sí algunos pacientes pueden conseguir, entonces nos facilita mucho el procedimiento quirúrgico en cuestión de tiempo y resultado idóneo. Esta es la imagen que tenemos en el Michans, ¿ya? Miren, aquí hay bronquios, pero son normales. Pero miren cómo se ven los bronquios que tienen bronquiectasis. Prácticamente son tubos, mangueras, que han perdido su capacidad total de contracción, ¿ya? Antes de pasar, preguntas sobre la bronquiectasis. ¿Alguien ha visto alguna vez algún paciente con bronquiectasis? Es fácil darse cuenta, porque No. tose y bota flema por montón, ¿sí? Adelante. Doctor, ¿Sí? la anterior semana en el centro de salud había un señor, estaba sentado pero no podía hablar,
solo toser y tenía una bolsita donde escupía toda su flema y casi y su bolsita ya estaba como que a la mitad. Y Ujú. era un poco incómodo porque él estaba ahí en medio de todas las personas y las personas se alejaban, pero lo que yo pensé primeramente puede ser tuberculosis, pero no Ujú. sé ya esta patología también puede que sea. Exactamente, ¿no? Entonces, ya ahí aparecen los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Entonces, con este paciente lo que hay que hacer es una buena historia clínica. Si te dice paciente, yo fumaba 4 cajetillas al día durante 10 años, no hay dónde pelar, ¿ya? Se trata de bronquiectasis. Pero si te dice que de la nada, que nunca ha fumado, nunca ha ido a las minas, y está así, entonces lo más probable es que sea un proceso infeccioso por la topografía que tenemos en nosotros, se trata de un proceso tuberculoso. ¿Ya? Entonces nos sirve para poder manejar más criterio y poder llegar a un diagnóstico correcto para tratar mejor a nuestros pacientes. ¿Ya? ¿Alguien más tiene algo que acotar, alguna pregunta? Muy bien. Entonces, con las bronquiectasias, estas bronquiectasias la hemos unido, ¿ya? No se olvide, hay bronquiectasias también congénitas, ¿ya? Estas son, hemos hablado, bronquiectasias adquiridas, del adulto, que han adquirido con los años a causa de, ¿ya? Fuma, trabajo de esto, o se tragó algún cuerpo extraño y ha producido el bronquio, así que ha sido de la vida de uno, ¿ya? Pero también en los niños se ve. Entonces, con esta fusión hemos terminado las enfermedades congénitas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estudien, cuando les pasen los temas, agárrenlo, son enfermedades congénitas. Todo lo que hemos visto, ya el paciente nace así, ¿ya? Y cuando son congénitas a un principio no dan síntomas, sino cuando ya está realmente complicada la cosa, o en forma fortuita, con una radiografía que se ha ido a sacar por otra causa, encontramos algún tipo de lesión, podemos sospechar de esa enfermedad, ¿ya? Entonces, con las bronquiectasias hemos pasado a enfermedades ya del adulto, que son adquiridas. Obviamente también los niños pueden tener, pero no nacen ya con eso. Ahora vamos a ver otra enfermedad, ¿ya? Esta enfermedad se llama absceso pulmonar. Los abscesos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Ya cuando nos nacen en alguna extremidad o debajo de la piel, es lo que normalmente nosotros le llamamos puchichi. ¿Ya? El puchichi es un proceso infeccioso, ¿ya? Pero esos puchichi, ese proceso, ese absceso, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Cualquier órgano, hígado, páncreas, vaso, estómago, cerebro, ¿ya? En este caso, pulmón. ¿Cómo se llega a formar un absceso pulmonar? Como todo absceso, es un proceso bacteriano. ¿Qué pasa? Llega la bacteria, consume el tejido donde llega y lo cambia por pus, ¿ya? Ese tejido sano, que estaba a un principio, que llegó la bacteria, a medida que se va reproduciendo, lo va lastimando, lo va lesionando, lo va necrosando y lo reemplaza, ¿por qué? Por pus, ¿ya? En eso consiste el absceso pulmonar. No se olviden, no se vayan a confundir. La neumonitis, ¿ya? La neumonitis o neumonía
no destruye tejido. Aparece pus, sí, pero no lo destruye. ¿Ya? Hay otras enfermedades que sí destruyen el tejido pulmonar, como la tuberculosis, la micosis y la mediasis. ¿Ya? Estas tres enfermedades no se lo considera absceso pulmonar. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes puedan saber. ¿Ya? La tuberculosis es tuberculosis, la micosis es micosis y la mediasis es amediasis. También destruyen tejidos, pero no producen pus. ¿Ya? La neumonía no destruye tejido, pero sí produce pus, pero no lo destruye. Entonces no se enmarca dentro de la definición de absceso. El absceso es el que necrosa y destruye parénquima pulmonar, pero lo reemplaza por pus. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Estas otras enfermedades son parecidas. Producen pus, pero no destruye, o destruye, pero no produce. ¿Ya? Entonces, no son consideradas como absceso pulmonar. Entonces, ¿cómo puede llegar esta bacteria que va a causar el absceso pulmonar al pulmón? Puede hacerlo por dos vías. Por vía bronquial o por vía hemática. ¿Ya? Por vía bronquial es en forma directa. ¿Ya? Cuando alguna bacteria que está en el bronquio se pasa a nivel pulmonar, parénquima pulmonar, y empieza a producir. Normalmente llegan bacterias patógenas a los bronquios, sí, a veces llegan. ¿Ya? Llegan bacterias patógenas al pulmón, pero el cuerpo puede rechazar. Para eso produce moco, tiene cilios, los saca hacia afuera, justamente para evitar que ese paciente se complique. Pero pacientes con las defensas bajas, inmunocomprometidos, no tienen ese mecanismo de defensa y aparecen con un absceso pulmonar. O también esa bacteria puede viajar por vía hemática. Por ejemplo, tiene una infección en la pierna izquierda. Igual se le baja la defensa y puede migrar por vía hematógena y terminar a nivel del pulmón. ¿Ya? Esas son las dos vías. ¿Cómo puede llegar la bacteria a nivel pulmón? ¿Ya? ¿Cómo llegan esas bacterias por la vía bronquial? ¿Ya? Son gérmenes que están en la boca, faringes, senos paranasales, sinusitis. ¿Ya? Lo que dijimos, vía hematógenas son por abscesos que están en otros lados, que migran y llegan a nivel. ¿Qué bacterias son las más comunes a nivel para poder producir un absceso pulmonar? Son las gram positivas. ¿Eh? Como que están los streptococos, estafilococos, el Haemophilus influenzae, ¿ya? ¿Ya? Streptococos, como dijimos, y los estafilococos. Entonces, la bacteria más frecuente son los gram positivos. Rara vez son gram negativos, pero se puede encontrar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué tiene el paciente? ¿Con qué le va a llegar el paciente a la consulta? El paciente va a referir, como es un proceso infeccioso, como todo proceso infeccioso, va a tener hipertermia. ¿Qué quiere decir eso? Fiebre. ¿Ya? Entonces, pacientes con fiebre
está atravesando un proceso infeccioso y es labor de nosotros, como médicos, identificar de dónde viene la fiebre, de qué lugar, qué órgano. Nos va a ayudar mucho el siguiente signo sintomatológico. Dolor torácico. Le va a decir, doctor, me duele el pecho. ¿Ya? Entonces, ustedes ya van a sospechar que su proceso infeccioso que tiene es a nivel torácico. Peor si le dice, doctor, estoy que me falta el aire, tengo tos, boto flema y a veces boto con sangre. ¿Ya? Entonces, prácticamente el diagnóstico está hecho. ¿De qué? De que el proceso infeccioso es a nivel pulmonar. Una vez identificamos que el proceso infeccioso es a nivel pulmonar, tenemos que ver de qué se trata. ¿Se trata de una neumonía o se trata de un absceso? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Ya? Tenemos que investigar. ¿Será una neumonía? ¿Será un proceso, un absceso que tiene este paciente? ¿O qué es lo que tiene? Entonces, ya con esa sospecha, nos apoyamos en exámenes de gabinete. ¿Ya? ¿Cuál examen de gabinete? La radiografía convencional. ¿Ya? Entonces, esta radiografía que tenemos que pedir tiene que ser tanto un proceso infeccioso, estamos hablando, AP o PA y lateral. ¿Ya? Esas dos proyecciones tienen que haber, PA y lateral. ¿Ya? Cuando vemos blanco así, miren, blanco, como vemos acá, podemos sospechar de que se trate de un proceso neumónico. ¿Ya? Dijimos que no entra dentro de la clasificación de neumonía, de absceso a la neumonía. ¿Por qué? Porque la pus es difusa, ¿ya? Un segmento, pero difuso. ¿Ya? Ahí. El absceso pulmonar se ve una cavidad, como si tuviera una pared, ¿ya? Miren, se ve una pared y se ve una cavidad dentro. Una imagen redondeada, pero con contenido tanto de aire como de líquido. Esta imagen es mucho más clara, ¿ya? Se ve una cavidad, forma circular. ¿Ya? Miren, se ve, se puede decir que es como si fuera una caverna. Entonces, esta imagen que ven aquí es muy sospechosa de un absceso pulmonar. Peor si ustedes, el paciente le ha venido con fiebre, con tos, con flema, sacan la radiografía porque tienen que ver si es un absceso o una neumonía. Si ven esta imagen redondeada, característica, es un absceso pulmonar. Peor si le llega así. ¿Ya? Miren, es una imagen redondeada y tiene dos interfaces, una aire y otra líquido. ¡Calavera! ¡Calavera! Este líquido que se ve aquí, entonces, es pus. ¿Ya? El líquido que ven aquí es pus. Entonces, es un nivel hidroaéreo en una cavidad. Entonces, esto es lo característico. Esto es diagnóstico, ¿ya? Confirmativo de que es un absceso pulmonar. Aquí todavía ustedes pueden sospechar de que puede ser, sí, no, más pinta para un absceso, ¿ya? Pero con esta imagen, la imagen es neta, es patognomónica. Esto es un absceso pulmonar. Si tenemos algunas dudas, podemos hacer una tomografía. Entonces, la tomografía mucho más clara nos va a mostrar de que dentro de esta cavidad hay tejido necrosado. ¿Ya? Hay tejido necrosado. Doutor, ¿Sí? uma pergunta.
a diferença deles dois é porque o outro se confunde porque sus bordes são circular, esto que pode confundir com tumor, esse abscesso diferenciado de outro. Claro, claro que sí. Pero no se olviden, ¿ya? En estos casos es muy importante la clínica, ¿ya? Si ese paciente tiene fiebre, tos y expectoración, y sacas una radiografía y te muestra esto, tú tienes que sospechar que se trate de un absceso, ¿ya? Pero si ese paciente no tiene tos, no tiene flema, no tiene fiebre, si ves una imagen así, puedes sospechar de un tumor, ¿ya? Entonces, todo va relacionado, ¿ya? Es muy difícil hacer un diagnóstico solamente viendo la radiografía sin hacer el examen físico del paciente, ¿ya? Tú tienes que saber el porqué de la radiografía, ¿ya? Entonces, la clínica en este caso es muy, muy importante, ¿no? Porque vas a confirmar lo que tú ya estás sospechando. Estás sospechando un proceso infeccioso pulmonar. Puede ser una neumonía o un absceso pulmonar. Es muy difícil decir con la clínica esto es un absceso pulmonar, porque no se puede, ¿ya? Entonces saca la radiografía y te muestra esta imagen redondeada. Ah, entonces no es una neumonía. La neumonía se ve así, miren, como esto de aquí abajo, así blanquito, como si fuera algodón, ¿ya? Si no hubiera esta imagen, esto es una neumonía. Pero ya con esta imagen es característica de un absceso pulmonar. Entonces, con esta no hay dónde dudar, ¿ya? Porque aquí, miren, esto blanco, nivel hidroaéreo, esto es netamente líquido, es pus. ¿Tenemos duda todavía? Sacamos una tomografía, nos muestra la imagen del absceso, cuando está localizado, miren, todo el tejido es destruido, ¿ya? Tiene tejido necrótico infectado. Podemos también hacer una punción percutánea, ¿ya? Podemos hacer una punción percutánea. Esta punción es meter una agujita para aguja fina. Esto sobre todo es cuando tenemos dudas, como su compañera decía, por ejemplo, este paciente no tiene fiebre. No se olviden, no todos los pacientes tienen los signos y síntomas clásicos. Pónganle que este paciente nunca tuvo fiebre. Sí, tos con flema, pero nunca tuvo fiebre. Y le sale esta imagen, ¿ya? Puede sospecharse de una tumoración, ¿ya? Entonces, podemos hacer una punción percutánea, ¿ya? Tenemos una agujita fina, aspiramos el material para el estudio, tanto microbiológico y citológico, ¿ya? Mandamos el estudio, uno es el microbiológico que nos va a decir si el paciente tiene o no tiene algún tipo de infección, y citológico si se trata de algún proceso neoplásico, ¿ya? Esa es la importancia de la punción percutánea. Seria uma toracocentese, doutor? Parecida, ¿no? No se olviden, la toracocentesis es más para sacar líquido del espacio pleural, ¿ya? La toracocentesis es para sacar líquido del espacio pleural. En cambio aquí... E el pus no es líquido, doutor? ¿Ah? El pus no es un líquido. Sí, es un tipo de líquido, ¿ya? Pero la toracocentesis es, no se olviden, solamente para el espacio pleural. En cambio aquí tenemos que entrar hasta el pulmón. Tenemos que entrar al pulmón. La toracocentesis, más bien, tú no tienes que pinchar el pulmón. Pinchar el pulmón es una complicación, ¿ya? En cambio aquí sí tenemos que atravesar el pulmón, ¿ya? Tenemos que, para poder llegar hasta el absceso, tenemos que atravesar parénquima pulmonar, ¿ya? Porque hay parénquima. Toracocentesis es para llegar
al espacio pleural. ¿Ya? No se vayan a confundir. Gracias. Muy bien. Entonces, hacemos la punción percutánea. ¿Ya? Cuando tenemos dudas, la punción percutánea. Pero si tiene fiebre y tiene todos los síntomas de una infección pulmonar, para esta imagen, no hay duda, esto es un absceso pulmonar. Entonces, una vez ya hecho el diagnóstico de absceso pulmonar, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué podemos ofrecerle al paciente? ¿Ya? Una vez ya tenemos el absceso pulmonar. Miren, la gran mayoría de los abscesos pulmonares responde bien al tratamiento médico. ¿Ya? El tratamiento médico responde bien. ¿Ya? ¿Qué tenemos que utilizar? Antibióticos. ¿Ya? Antibióticos y fisioterapias respiratorias. ¿Ya? Esa es la base del tratamiento del absceso pulmonar. ¿Ya? Afortunadamente, esta enfermedad responde muy bien al tratamiento antibiótico. ¿Ya? Se puede deshacer ese cuchiche en el pulmón con medicación. Antibióticos. ¿Ya? Tenemos que utilizar antibióticos, sobre todo que cubran gram positivo. ¿Ya? Con gram positivo. Cubriendo gram positivo, podemos unir dos, porque no sabemos exactamente qué bacteria es. Podemos usar para cubrir gram positivos y gram negativos. Como vimos en la mediastinitis, gram positivos con penicilina, gram negativos con aminoglucósido. ¿Ya? Si no venís a comer, que te brilla, ¿eh? Muy importante, lo ideal es hacer una punción, ¿ya? Una punción al absceso para tomar una muestra del absceso para saber con el antibiograma qué bacteria es y qué antibiótico se puede utilizar. ¿Ya? Pero a veces no se puede, no se tiene esa punción. Pero podemos utilizar empíricamente, cubriendo gram positivos y gram negativos, y responde bien. ¿Ya? Responde bien. Pero, hay veces que no se puede sanar el paciente con antibióticos. Entonces, aquí ya tenemos que hacer maniobras intervencionistas. ¿Cómo cuáles? La broncoaspiración, ¿ya? O la neumonostomía. ¿Qué quiere decir eso? Poder abocar el absceso con un drenaje hacia fuera de la pared torácica, ¿ya? Para que pueda salir la pus, ¿ya? Entonces, con una aguja introducimos hasta el absceso y a través de la aguja, una agujita gruesa, introducimos, ¿ya? Introducimos una manguerita para colocar drenaje, ¿ya? Es más o menos como cuando se coloca la vía central, ¿ya? Se utiliza la técnica de Seldig, ¿ya? Entonces, hacemos la punción y a través de la aguja introducimos un drenaje, una zonita bien delgadita. ¿Para qué? Para que esa pus que está dentro del absceso empiece a salir y con ayuda de antibióticos se pueda ir controlando el proceso. Es lo que decíamos, el avenamiento a través de una zona. Hay veces que ni colocando el drenaje dentro del absceso hacia afuera del tórax se puede controlar. Y hay veces que tenemos que entrar ya con toracotomía. Con toracotomía y hacer la resección de un segmento para colocar un buen tubo de drenaje grueso a nivel de la cavidad. ¿Ya? Entonces va por paso el procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico tiene que ser de lo menos invasivo
hasta lo más invasivo. Primero con broncoaspiraciones. Si no da resultado, podemos utilizar algún tipo de poner un drenaje dentro del pulmón. Y si no se puede hacer con la punción, ya tenemos que entrar con toracotomía y colocar un tubo mucho más grueso hacia la cavidad que está infectada. Cuando ya son abscesos crónicos de mucho tiempo, hay que retirar todo ese segmento del pulmón. ¿Por qué? Porque ya no sirve. ¿Ya? Es un segmento que ya no sirve. Lo único que nos va a traer son infecciones reiteradas y tenemos que retirar. Entonces, miren, esta es una parte del pulmón que está totalmente abscedado de una infección, un absceso crónico. Ya pese que se ha hecho las punciones, se le ha colocado su drenajito para que siga saliendo hacia afuera la pus, no se ha podido controlar. Entonces, lo que se ha tenido que hacer es resecar este segmento pulmonar que ya no sirve para nada. ¿Ya? Entonces, el tratamiento va, ¿no? Nos da la opción de ser lo menos invasivo posible. ¿Ya? Las otras patologías que hemos visto, cuando ya la diagnosticamos, el tratamiento era quirúrgico, no quedaba otra. ¿Ya? Había que entrar a operar para solucionar definitivamente el problema. En este caso, sí podemos intentar hacer un tratamiento médico de inicio con el uso de antibióticos, ¿ya? Para controlar el infección. Solamente cuando no responde adecuadamente al uso de antibióticos, vamos utilizando procedimientos invasivos. Lo menos invasivo posible, como una broncoaspiración, broncoaspiración. Luego colocamos un drenaje delgadito. Y si ya no con el drenaje delgadito, ya tenemos que hacer una toracotomía para colocar un drenaje mucho más grueso. Y si aún así con el drenaje grueso queda esa cavidad y se infecta todo el tiempo, se infecta, ya tenemos que hacer la resección. ¿Ya? Entonces, como ven, de lo menos invasivo hasta lo más agresivo. ¿Ya? Preguntas sobre el absceso pulmonar. ¿Qué parte no le ha quedado claro para que hagan un buen diagnóstico y un buen tratamiento en estos pacientes? ¿Quién tiene? ¿Alguien? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Todo este procedimiento que se hace, doctor, ¿es necesario sí o sí? Empezando de lo más mínimo hasta lo más, como dice usted, especializado. Se necesita experiencia, porque hay a veces, ha habido ocasiones que hay doctores que directamente lo estirpan o lo sacan, ¿no? Del pulmón, sin estar, digamos, poniendo primero una agujita para sacar el pus, ¿no? O depende del paciente o depende del doctor. Claro, justamente para eso es que estamos llevando, ¿no? Su mejor apoyo de ustedes, jóvenes como profesionales, va a ser el libro. ¿Ya? Ustedes tienen que tener un respaldo literario. ¿Ya? Ustedes están leyendo en el Nichans de que la primera indicación para solucionar esta enfermedad es con antibióticos. Porque van bien, créanme, van bien con el uso de antibióticos. Son algunos que se complican ya y tenemos que hacer ya procedimientos invasivos. ¿Ya? Entonces, siempre su respaldo de ustedes, jóvenes, van a ser la literatura. ¿Ya? Obviamente se van a encontrar con colegas que pueden diferir en la conducta. ¿Ya? Pueden ser que lleguen al mismo diagnóstico, pero pueden diferir en la conducta. Para la conducta, necesariamente ustedes tienen que respaldarse en la literatura, en un libro. ¿Ya? No actuar de acuerdo a lo que yo pienso, yo creo que es correcto. No. Nosotros siempre somos personas científicas y tenemos que respaldarnos con
literatura. Que dice el libro, eso tenemos que hacer. ¿Ya? En este caso, proceso pulmonar de inicio antibiótico, no cirugía, no nada. Si no responde, ya recién hacer algunos procedimientos más mínimos hasta lo más grave como es. ¿Ya? Muy bien, doctor, gracias. Perfecto, jóvenes. Entonces vamos a quedar por hoy aquí. Acceso pulmonar. Y después Doutor, vamos a... Sí, adelante. uma pergunta, por favor. Eu e outro chico creio que não ha hecho o exame por salud. Quando podemos dar esse exame, doutor? Ya. Como todo procedimiento, ya como todo procedimiento que ha tenido falta o algo, tienen que hacer llegar su carta a la carrera, ¿ya? A la carrera para que tengan conocimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sistema se cierra hoy. Hasta hoy se cierra el sistema y ya no se puede meter más notas del segundo parcial, ¿ya? Entonces, con su notita ustedes hagan llegar que tuvieron delicado de salud, hagan llegar su certificado médico. Entonces, lo de la carrera me van a decir a mí que tengan en consideración y de alguna forma presentar una carta para que nos abran el sistema y tomar de tu examen. ¿Ya? Doutor, e outra coisa que eu queria saber, se caso eu quiser antecipar meu exame que estou querendo ir ao Brasil para fazer uma toma de meu coração, essas coisas, eco, e eu queria fazer meu tratamento em Brasil. E eu queria saber se pode antecipar os exames, também pode ser ou não. No, no. En este Não caso, pode, no. né? Sí, en este caso no. ¿Ya? Yeah. No se olviden que es verano y todo es súper rápido. Ya adelantarte más ya no se puede, ya no da. ¿Ya? Yeah. Muy Hasta bien. até 23, creio, não, que hace o último exame. Sí, creo que sí. Yeah, ¿Ya? doutor. Le he pasado Muchísimas gracias. el cronograma. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, quedamos así. No, vamos a quedar para el día jueves. El día jueves vamos a pasar ya con la maqueta. ¿Ya? Así que tengan listo para el día jueves. Vamos a pasar a las 5 de la tarde allá en las aulas de la universidad. ¿Ya? Entonces, vayan agendando jueves 5 de la tarde, práctica con maqueta. ¿Ya? Muy bien, Ya, jóvenes. doctor, y los grupos, doctor, los grupos. No se preocupen, yo lo voy a armar. ¿Ya? Ah, ya. Lleven la mayor cantidad de maquetas que puedan, lleven, ¿ya? Porque mientras más tengamos, más fácil va a ser nuestra práctica y ya ahí lo vamos a armar. ¿Ya? Entonces, jóvenes, quedamos así. Mañana nos vemos a la hora de 100. ¿Ya? Listo, que tenga buena noche, doctor. Chao. Listo. Chao, chao.